mensaje bíblico del día de hoy está tomado de San Lucas en el capítulo 7, verso del 26 al 50. Y dice así: a quien poco se le perdona, poco ama. A quien poco se le perdona, poco ama. El evangelio de hoy es muy importante. A quien poco se le perdona, poco ama. Una ley de la vida. Y Jesús la aplica en la evangelización. Y le pone el ejemplo: Simón, imagínate que dos deudores, uno debe pagar varios miles de pesos y otros pocos pesos, y a los dos se le perdona la deuda. ¿Quién crees tú que debe estar más agradecido? Aquel a quien se le perdonó más. Pues mira, Simón, llegué a tu casa y tú, las atenciones han sido muy pocas. Me has invitado solamente por tenerme en tu casa, pero tú que te crees bueno, tú siente que no tiene pecado, no tiene que amar tanto. Pero esta pobre infeliz, se refiere a aquella pecadora que le enjugó las lágrimas, que le enjugó con lágrimas los pies y le secó con los cabellos esos pies y le puso ungüento, perfume. Ella ama mucho porque mucho se le perdonó. Ella se siente pecadora perdonada por Dios. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Una ley de la naturaleza humana. Cuando uno cree que no tiene pecado, uno siente que no necesita de Dios. ¿Y para qué necesita de Dios si no tiene pecado? Así me pasó una vez a mí. Yo me confesaba cada mes. Y llegué a un momento en que dije, pero bueno, siempre confesando lo mismo, estos pecados míos son pequeños. Cuando vino el mes siguiente, encontré mis pecados más pequeños. Y así pasaron los meses. Cuando tenía 9 meses sin confesarme, ya yo no veía los pecados. Ya yo no veía nada en mí. Todo era bueno. No tenía pecado. En ese momento cogí un miedo tan grande porque dije, yo no necesito a Cristo, porque ya no tengo pecado. Cristo vino a perdonar los pecados y ya yo no tengo pecado, no necesito de Cristo. Cuando me senté así solo, abandonado, sin Cristo, le dije, ay Señor, perdóname, que aquí está mi gran pecado, en creer que no tengo pecado. Ay, perdóname, Señor. Y enseguida fui corriendo a confesar el pecado más grande de mi vida, en el que era el creer que no tenía pecado. El creer que el que vino a quitar el pecado del mundo, ya yo no lo necesitaba, que es Jesús. Y cuando tú crees que ya no necesitas a Jesús, enseguida ya no tienes que amar. No tienes que amarlo. ¿Cuántas personas que no acuden a la iglesia? ¿Y por qué? Porque no tienen tanto amor a Jesús. Pero hay otros que caminan y caminan y caminan y no le importa caminar 1 hora a pie y allá se van a la Eucaristía. Hay una misa mensual en el distrito parroquial, en una de sus comunidades. Allá va el sacerdote 1 vez al mes y ellos corren y caminan de todas las comunidades y van a escuchar esa misa porque sienten que necesitan de Dios. Y es que aman a Dios. ¿Y por qué aman a Dios?
porque Dios le ha perdonado muchos pecados, porque sienten que son pecadores y necesitan del perdón de Dios. A quien poco se le perdona, poco ama. Podemos ver este adagio como querramos. Podemos verlo al revés. Quien mucho ama es porque se siente muy agradecido de Dios, que le ha amado y que le ha perdonado mucho. O de la otra manera, el que poco ama es realmente que no ha experimentado el perdón de Dios, que no lo necesita, siente que no lo necesita y por lo tanto él es autosuficiente, no necesita de los otros, no tiene que amar, él lo tiene todo y eso le basta. Él tiene todo lo que quiere y eso le basta. Y no necesita a nadie. Hasta el día que le pase, como aquella señora, en una comunidad la invitaban siempre a reunirse y ella decía que ella no necesitaba de esa comunidad vaga, que reuniéndose con la palabra de Dios, reuniéndose todos los domingos a celebrar la palabra, ella no iba a perder el tiempo. Ella no necesitaba de los demás. Ella tenía su negocio, ella vendía, ella tenía su animal y iba al pueblo y ella vendía, ella vivía de lo que ella producía. Una mujer emprendedora, no necesitaba de nadie en la comunidad. Hasta el día que el animal le tumbó pasando un río, el animal se espantó y ella se fracturó una pierna. Y ahí estaba ella en el río y no podía ni levantarse ni subirse al caballo, hasta que pasó alguien, la que siempre la invitaba a la reunión de la comunidad, la que siempre estaba invitándola a la celebración de la palabra. Pasó ella, enseguida buscó gente, a todo lo de la comunidad siempre dispuesto a servir, y la cargaron y la llevaron al hospital hasta que ella se sanó. Estuvieron dándole cariño y muestra de que la comunidad era su familia más cercana. Cuando se sanó, allá fue ella con su muleta a la misa, a la celebración y a la reunión de la comunidad, pidiendo perdón. Perdónenme, señores, yo pensé que no le necesitaba a ustedes, porque yo me bastaba a mí mismo por mi trabajo. Pero ahora me doy cuenta que si no hubiera sido por ustedes, yo no estuviera viva. Gracias. Recíbanme en la comunidad como una hermana más. Ella experimentó el amor de la comunidad, que la comunidad le amaba, y ella también comenzó a amar. A quien poco se le perdona, poco ama. Mensaje bíblico de este día. Ha estado contigo tu hermano obispo José Grullón Estrella.